there came a sound from heaven as a rushing. Y hay muchos hogares hoy día que realmente uno o más seres queridos han fallecido debido al virus y las diferentes cosas que suceden. Y esto es un tiempo muy difícil para ellos y nuestras oraciones pues están con ellos. Y yo sé que una gran cantidad de estas personas aman a Dios. ¿Y por qué el Señor escogió llevarse a un ser querido, especialmente algunos que sé que fueron un gran beneficio a la gran obra de Dios? No puedo yo responder a eso, no lo sé, pero sí sé que todo lo que Dios hace es maravilloso y todo lo que Él hace es por nuestro bien. Tal vez no parezca de esta manera inicialmente, pero siempre es así. Si Dios lo hace, es correcto. Y nosotros pues les damos gracias a ustedes por estar con nosotros. Y una vez más quiero darle gracias por la ayuda que nos dieron la semana pasada. Un total de 3.746.000 $726. Nosotros estamos agradecidos en gran manera y eso nos dejó un déficit de unos 765 en números rondeados, $765.000. Y bueno, alguien siempre me pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer si no llega ese dinero, si no recaudan el dinero? Bueno, tiene que llegar. Es dinero que hay que pagarlo a estaciones de televisión. Es dinero que tienen que pagarse a, ¿cómo se llama? A lo que está en los cielos, Satélites. a los satélites, exacto. A aquellos que tienen esos satélites y eso es costoso, no los regalan. Así que no importando cómo la programación llegue a su hogar, qué señal, dinero hay que pagar para que llegue la señal. Y yo pues les doy gracias a ustedes por entender eso y ayudarnos a suplir esa necesidad, cubrir esas cuentas. Estoy agradecido con ustedes. Doy gracias al Señor. Realmente no sé cómo correctamente agradecer, expresar lo que siento en mi corazón en cuanto a cómo el Señor nos ha bendecido y nos ha ayudado. Me dijeron, bueno, ya han pasado unos meses atrás, tal vez un poco más. No voy a decir el nombre, pero uno de los sistemas más grandes en América. Nosotros teníamos la audiencia mayor, la mayor audiencia de todo otro canal cristiano en ese sistema. Y, y ellos nos dijeron que las personas que ven nuestra programación no se van, no cambian el canal. Y ese es un problema que los sistemas de cables tienen, que la gente se está yendo. El ingreso pues disminuye. Ellos dicen que los que están viendo su programación tienen la tendencia de quedarse con ustedes en sintonía y nos reducieron el precio. Alabado Nos Dios. redujeron el precio, lo hicieron y bastante reducieron el precio. Y yo aprecié eso en gran manera. Y esta compañía de cable de la que estoy hablando, la más grande en Estados Unidos, si nosotros tenemos la mayor audiencia allí en cuanto a programación cristiana, es igual entonces en los demás y le damos al Señor la honra y la gloria por ello. Les damos gracias en gran manera. Yo realmente es un privilegio el que tenemos de poder hacer lo que hacemos, el honor que nosotros tenemos de poder proclamar lo que intentamos proclamar. Le doy al Señor la honra y la gloria por ese privilegio, ¿no? ¿Tenemos alguien que sale a predicar? Sí, señor. El 16 de enero voy a ir a Natchez, Mississippi.
con el pastor Brian Monahan, Natchez Church of God, un servicio el domingo a las 10:45 de la mañana. Y el 29 y el 30 de enero voy a viajar a Murfreesboro y voy a estar con Bob y Sharon Cornell. Vamos a tener servicios en dos localidades. El primer servicio a las 6 de la noche, el sábado en Ramada, en Murfreesboro, y el domingo a las 10:30 vamos a estar en The Covenant Church. Dos localidades en ese fin de semana, pero estamos esperando estar con el hermano Bob y Sharon y el hermano Monahan. No le he conocido. Natchez está cerca de donde usted salió. ¿Cuál fue la ciudad? No sé a qué te refieres realmente. No sé, estoy un poco perdido. Bueno, es fácil de Federal. Natchez está cerca de Federal. Les dije que tú ibas a subir para allá. ¿Y la mudaron? Y bueno, ellos no están muy alegres con la situación. Bueno. Pero yo estoy de tu parte, no te preocupes. Oh, lo siento, sí. Y si me está respaldando, no me gustaría ver si está en contra de mí. Bueno, estoy esperando llegar. ¿En serio? Absolutamente. Vamos a empezar de nuevo. ¿Realmente vas a predicar No. en Faraday? No voy a estar en ¿Y Natchez. por qué no dijiste eso? Sí, solo mencioné Faraday porque nadie. Ahora van a saber dónde está Natchez entonces. Sí, Está yo le dije cerca cerca de donde usted nació. de Faraday. Bueno, ahora él va a tratar de decir algo. Culparlo a usted. Iba a ir un día antes y quedarme ahí un día. Tenía un especial ahí de los carros F-150. Yo lamento que yo mencioné eso. Adelante. Mi papá y yo Él está crucificando. voy a salvarlos a ustedes el 7 y 8, 9 de enero. Lo siento. Vamos a estar en Queen City, Texas, en Crossway Church, 610 Highway 59. Vamos a tener los servicios viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, y domingo a las 10 de la mañana con el pastor Curtis Hutchison del 7 al 9 de January. Está como a 600 millas de Fairway. Damas y caballeros, bueno, yo les voy a dar un poco de lo que está causando este problema aquí. Él tiene un amigo y yo quería pensar que era mi amigo, pero no estoy muy Sí lo seguro. es. Él le ama el ministerio. Él le dijo, dile al hermano Swaggart, él es un coronel, un mayor. Es mayor. Es un mayor, bueno, ya se retiró, pero era un mayor en la El policía State Patrol de Luisiana. estatal. Le dijo a Lauren que Tiene que decir lo correcto. Tengo que interrumpirlo. ¿Por qué me dijo algo? yo Bueno, lo iba a contar, lo voy a contar. Cuando él empiece a atacarte, porque eres de Montana, sí, donde vivía yo en Montana, porque en aquellos días estábamos en la radio ni la televisión. Y él me atacó como que si fuese un bronco. Una y otra vez me estaba atacando. Entonces yo fui a montar la motocicleta un fin de semana allá en Natchez y él dijo, hermano Larson, dice, si el hermano Swagger le dice algo de Montana, usted solo dígale, yo he estado en Faraday. Y lo hice y fue callado con Ajá. eso y yo le dije, y eso fue como 15 años atrás y Ajá. es la única vez que sucedió, entonces él ha tratado de atacarme después. En aquel tiempo yo canté una alabanza para este hermano que el paraíso se le abran las puertas para usted. Damas y caballeros. Oh, wow. De todas maneras, estamos yendo en una dirección Es- muy mal. no estamos en ninguna dirección esta mañana.
Hermano Swagger, me gustaría mencionar, yo no voy a estar en Fairday el 16 de enero. Voy a estar en Beaumont, Texas, New Horizon Church. Así que Bueno, gracias. Gracias a Dios por eso. a las 10:45 en la mañana en Beaumont, Texas, 880 West Cardinal Church Drive. Todavía estás lejos de Fairday. Bueno, bueno. Pudiste haber dejado fuera esa última palabra. Tenía que terminar con Fairday. Bueno, realmente es algo terrible. Cuando alguien ataca el lugar de donde uno es oriundo, ¿no? Mm. Sí. Ajá. Ajá. Así que bueno, yo creo que el señor Faraday es un lugar bello. Es un lugar pequeño, bonito, a pesar de mis compatriotas aquí que me insultan mi lugar de nacimiento. Han maltratado mi pueblo. Bueno, todo en diversión, hermano Swagger. Así es, así es. Pero bueno, fue... Y bueno, de hecho, esta tarde tengo que... me van a sacar varios dientes y yo estoy anticipado, lleno de Maravilloso. anticipación por ello. Ah, se me cayó un diente en el frente y Francis casi, bueno, ella vino a la iglesia, pero casi me dijo, te ves tan mal que cierra la boca cuando estés hablando, él me dijo. Yo le dije gracias, cariño. Estamos en la dirección equivocada aquí. Va a la escuela de dentistas de Charlotte. Bueno, francamente yo traté, pero no me funcionó. Yo creo que Charlotte le puso algo más que le funcionó a ella. Bueno, damas y caballeros, si ustedes nos disculpan, esperemos que este es el único día que vamos a permitir que se maltrate tanta gente. ¿Se ha fijado en nosotros? Ajá. Bueno, me voy a callar. Bien, vamos a leer. Tal vez el mayor ejemplo de la iglesia primitiva en lo que refiere a la mala dirección se encuentra en Pablo confrontando a Pedro. Se debe de recordar que Pedro era mayor que Pablo y también era visto por la iglesia en aquellos días como el príncipe de los apóstoles. Pero sin embargo, Pablo lo llamó a reñir sobre cierto tema porque iba en una dirección equivocada. La escritura dice, Pero viniendo Pedro a Antioquía, Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para encabezar la evangelización mundial. Permítame decir algo, ya lo hemos tratado esto bastante, pero quiero decir lo siguiente. Yo creo que lo que es más importante en el corazón de Dios, que es lo más especial para Él, es el evangelismo mundial. Y para aquellos que no conocen a Jesucristo, no tienen conocimiento de quién Él es, en esencia su muerte en la cruz del Calvario, en lo que tiene que ver con ellos, era y es una pérdida de tiempo. Pensemos en eso. El mayor plan de redención, el único plan de redención que es verdadero y cierto en la historia de la humanidad, y hay millones que no lo saben, y luego tenemos millones que están en falsa doctrina hoy día, y está totalmente mal, y no conocen a Jesucristo. Así que realmente lo más importante que la iglesia, en la que la iglesia se puede imaginar o envolver, perdón, es en el evangelismo mundial, contarle al mundo de Cristo. La mayoría no lo acepta, lo sabemos eso, pero aún así, en el juicio del gran trono blanco, y consideren eso, una razón, hay muchas, pero una razón por la cual el Espíritu Santo habla claramente. Este gran mensaje de redención, de salvación que se ha entregado en todo el mundo, es porque si las personas no tienen la oportunidad de escuchar, es la razón por la cual esta programación, esta cadena es tan importante. Si no tienen la oportunidad de escuchar, Jesús murió en vano. Entiendan eso. Se ve extremadamente mal
al Señor que esa persona esté allí en el juicio del gran trono blanco cuando sea pronunciado culpable y declarado que va a ir a un infierno eterno y la persona diga, pero yo no sabía, yo nunca escuché de Jesucristo. En China, en una ocasión, nosotros estábamos allí y estábamos parados en, bueno, realmente era una área muy grande, una plaza, digamos así, una plataforma, y muchas personas, predicadores estaban allí, y yo tuve el privilegio de ministrar allí. Allí había miles de personas realmente enfrente de nosotros. Ellos son 1.000 millones de personas que viven en China, ahora son mucho más, pero aquel día yo empecé a contarle al pueblo cómo ser salvos y hablar de Cristo. Y escuché a un joven, me enteré después que tenía 17 años de edad. Él dijo, él mismo, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es? Piense usted en eso. Y, y en ese tiempo, dos o tres chinos más adultos en esa multitud dijeron, y yo podía leer sus labios, nosotros le vamos a contar quién es Jesús. Pero hay millones que no tienen conocimiento de Cristo. Yo recuerdo que yo prediqué a cierta tribu en África y, y se me dijo que nunca habían escuchado el Evangelio. No sé si es verdad, pero eso fue lo que me dijeron. Nunca habían escuchado el Evangelio. Y cuando el avión aterrizó y empezaron a correr de toda dirección en aquel momento, yo salí del avión, tomé mi Biblia y ellos se pararon con tanta atención enfrente de nosotros. Y como dije, si habían escuchado o no, no lo sé, pero me dijeron que no habían escuchado el Evangelio. Y cuando yo empecé a predicar unos momentos, el Espíritu de Dios vino sobre aquella congregación en alguna parte de África. Y era como que el Señor estaba diciendo, me agrada esto. Ellos deben conocer y realmente el poder de Dios. Todos nosotros aquí somos predicadores y sabemos cuando el Espíritu de Dios se está moviendo. Y el Espíritu de Dios se movió como lluvia sobre aquella asamblea. Y cuando yo pregunté quién quería ser salvo, era como que cada mano se había levantado allí. ¿Cuántos habían allí? No lo sé. Pero era como que cada uno levantaba la mano, yo quiero ser salvo. Y esto es lo más importante, yo considero, para el corazón de Dios. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nada es más importante que eso. Esto, esto es lo que tenemos que hacer, es lo que vivo día y noche, día y noche. Cuando recibo notificación que de alguna manera estamos fuera del aire en algún lugar, yo sé que son muchas personas que no van a escuchar. Eso me duele en mi interior, literalmente como si alguien ha muerto. Así siento. Y le doy gracias a Dios que hay muchos de ustedes que sienten lo mismo, porque lo más importante es que nosotros llevemos este evangelio a todo el mundo. Nada es más importante que eso. Yo creo que es vital y es eso que está en el corazón de Dios constantemente. Nunca se va, siempre está allí. Yo creo que lo mencioné ayer, lo voy a reiterar hoy. En una de las uno de los tiempos de oración semanas atrás, temprano en la mañana, el Señor empezó a hablar a mi vida y me dijo, el Espíritu Santo está moviéndose en todo el mundo ahora mismo
preparando el corazón de hombres y mujeres para ser salvos. Gloria. Ahora escuche lo que yo acabo de decir. El Espíritu Santo, quien es Dios, yo quiero decirle, Él puede convertir la noche en día. Él puede convertir la muerte en vida. Él puede convertir el pecado en salvación. Él se está moviendo en el corazón y la vida y nadie se puede mover como Él. En el corazón de hombres y mujeres, niños, niñas, preparándolos para la salvación de sus almas. Hace un tiempo atrás estaba yo leyendo a un caballero, un hombre muy próspero de negocios, y un hombre próspero que no vivía para Dios. Su esposa había orado y orado por él y nada había funcionado. Él llegó del trabajo, ya era oscuro, era tarde. Él subió a la habitación de su hija y tenía unos 2 años y medio. Y él la vio, ella no sabía que estaba en la puerta. Él la observó. Ella se levantó de su cama y se puso de rodillas. Y dijo, Señor, antes de yo dormir, acuérdate de mi papá. Salva su alma. Nada más puede tocarlo, sino solamente Cristo. Y solamente días después le dijo sí al Rey de Reyes y el Señor de Señores. La salvación de las almas es importante. Yo recuerdo 3 predicadores bautistas estuvieron en un servicio donde prediqué en Ohio ya años atrás. Y después del servicio dijeron, hermano Swaggart, ¿le podemos decir algo? Y así lo hicieron. Dijeron, nosotros estuvimos en el servicio el viernes en la noche, creo, en Brightmoor Tabernacle, en Detroit, Michigan. Van Bolman era el pastor, uno de los hombres más piadosos que yo he conocido. Y una gran iglesia realmente, una gran iglesia. Y si yo recuerdo correctamente, yo prediqué aquella noche sobre el tema, si el círculo se rompería, Señor, si se romperá. Y el Espíritu de Dios se movió y dijeron, no hemos visto nada como esto. La gente corriendo por el pasillo para pasar al altar. Corriendo. ¿Y cómo podemos nosotros tener eso? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos tener eso nosotros? Y en los últimos 3 meses el Señor ha estado tratando con mi corazón extensamente para buscar su rostro sobre el poder de convicción del Espíritu Santo, para convencer de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creyeron de Cristo, de justicia porque Cristo fue al Padre con una justicia perfecta para entregarle a aquellos que le aceptasen. Y juicio, el príncipe de este mundo es juzgado. Orar para que el Espíritu de Dios, el poder de convicción del Espíritu de Dios, permítame decirle, cuando el Espíritu Santo empieza a convencer a las personas de pecado, no pueden soportarlo. Tienen que aceptar a Cristo o huir de Él. Una de dos. Estamos hablando de algo tan poderoso. Yo escuché a C.A. Ward en una ocasión. Dijo, el poder de convicción del Espíritu Santo es escaso, es muy escaso. Y eso es una realidad, es una gran realidad. Pero el Señor ha puesto en mi corazón el pedirle que dé un diluvio
del poder de convicción Aleluya. del Espíritu Santo, Aleluya. que no permita que esa alma huya, que se vaya, que no tenga a Cristo. Y algunos de ustedes ahora mismo están bajo convicción. Han estado bajo convicción durante días. No pueden dormir. No pueden hacer su trabajo correctamente. Realmente no saben qué está sucediendo, pero es el poder de convicción del Espíritu Santo. Y yo voy a orar en este momento. Y yo quiero que ustedes oren conmigo y los hermanos aquí. Porque esa convicción no durará para siempre. Y cuando Él se mueve, es tiempo de que usted diga sí, o los resultados no serán agradables. Dios le ama. Por eso Él está tomando el tiempo y la oportunidad de hablar a su corazón hoy. En todo el mundo, no solamente uno o dos, sino en todo el mundo donde llega esta cadena. Vamos a orar en este momento. Yo le llamo la oración de fe. Usted también puede llamarle la oración de salvación. Yo quiero que usted la ore con nosotros y créala con todo su corazón. Oremos. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, Te pido perdón por mis pecados, la vida que he llevado, la vida que he llevado, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname. y límpiame Límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca confieso confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón creo que Dios que Dios resucitó a Jesús resucitó a de entre Jesús los muertos de entre los muertos. y Él vive. Y Él vive. En este momento, En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Alabado el Dios. Señor. Alabado el Señor, es correcto decirlo. Ahora cuéntele a alguien hoy que usted ha entregado su corazón a Cristo. Y eso le ayudará, le fortalecerá. Te fortaleció a ti cuando fuiste salvo, Lauren, ¿no? Claro que El sí. contarle a alguien que habías aceptado a Cristo. Sabe, y es lo más natural después de nacer de nuevo, el querer compartir con los demás lo que usted ahora tiene. Así que no se quede callado, no tema. Hay personas, al hermano Swagger le gusta decir, tal vez se burlen de usted, pero hay otras personas que van a respetar su decisión y se van a alegrar. Así que encuentre una buena iglesia, búsquese una Biblia, empiece a aprender de aquel que usted ha recibido y aceptado. Es el mejor viaje en la tierra. Lo es, lo es. ¿Tuviste a alguien que te ridiculizó? No, tuve a varios que se apartaron de mí rápidamente, pero nadie me ridiculizó. Muy bien. Bien. Es lo mejor en el mundo, damas y caballeros. No hay nada mayor que la salvación. Obviamente, es lo mejor. Hermano Swagger, quería rápidamente animar a los pastores que nos están sintonizando que se hagan o que hagan del maratón y el bibliatón parte de su obra misionera, que aparten una ofrenda para llevar el evangelio al mundo. Cada turno en el que yo he participado en el maratón han llegado boletas de diferentes iglesias y quería que cada iglesia local tenga una visión para las misiones y Claro, que claro. lo haga parte de esa ofrenda para las misiones
separe esa cantidad, ya que va a ser lo mejor que usted puede hacer. Gracias por decir eso. Nosotros estamos comenzando a tener más y más iglesias que están haciendo precisamente eso. Gracias a Dios por ello. Realmente, bueno, varias semanas atrás, 3 semanas atrás, Lauren me entregó un sobre de una iglesia donde había ido a predicar y habían allí $1,500. Y Alabado yo, bueno, Dios. pues aprecio a iglesias, toda iglesia, como dijiste, necesita un programa de misiones. Y, y yo no conozco realmente ninguna, bueno, no lo voy a decir de esa manera, pero sí sé lo siguiente, si usted quiere alcanzar almas, por la gracia de Dios alcanzamos almas en todo el mundo. Alabado Dios por eso. En Romanos 1:14, Pablo dice que somos deudores, ambos a los griegos, a los sabios y a los que no son sabios. Esa palabra deudor creo que es aphalate en el griego. La idea es de que es deberle algo a alguien y lo otro tiene que ver con responsabilidad. ¿Cómo? Responsabilidad. Tenemos ambas, una Sí, obligación por lo que Cristo hizo por nosotros. Lo debemos por obligación el compartir este evangelio con otras personas. No creo que la gente entiende el llamado que está sobre cada persona, el llevar el evangelio, el mensaje del evangelio. El Señor es el Señor de la ciega. Nosotros somos los que trabajamos en ella, pero Él nos ha llamado a todos a ayudar en esto de recoger la cosecha. Y no creo que entendamos el precio que fue pagado. La cruz se convirtió más real en mi vida cuando usted me presentó en el entendimiento de la santificación, de cómo vivir para Dios y cómo buscar su obra continua en mi vida diariamente, que sea una experiencia real mientras yo veo que así Él es, me así desarrolla, es. me cambia, me enseña a crecer. Y entre más pienso en eso, yo pienso, Dios mío, cuánto Él me ama, el aún tomarse el tiempo de darme el tiempo de entender este mensaje para ser paciente conmigo. Yo le debo esto a otros, de compartir las buenas nuevas, especialmente a los perdidos, de que entren a esta gran salvación. Así es. La eternidad es mucho tiempo y no queremos que la gente se pierda esta Así es. oportunidad. Muy bien, correcto. Este mundo en el que vivimos creo que podemos decir que está lleno de las tinieblas como nunca antes lo hemos visto y estamos hablando espiritualmente. Claro, este país de Estados Unidos y las otras naciones del mundo, pero aquí no es donde el Señor nos va a dejar. Él volverá pronto y creo que todos podemos sentir la urgencia de que el tiempo es corto y aunque ahora existe esa oportunidad para hacer la obra, debemos de ser fieles a su llamado. Y eso es lo que está buscando aquellos que son fieles, aquellos que hoy están sentados en gran tiniebla, están a punto de ver una gran luz, que es la luz del Evangelio de Jesucristo. Es mayor que esas tinieblas, Así es, no importan las esa tinieblas, las oscuridad. luz del evangelio puede penetrar y eso es lo que está a punto de suceder. De hecho, es lo que está sucediendo y acaba de suceder unos momentos atrás para algunos que están en sintonía. Sabes, cuando leímos la iglesia primitiva, sucede en De Jerusalén a Antioquía. Antioquía, sucede en Antioquía. Si pensamos en ello, estando aquí el día de hoy, estamos aquí porque ese evangelio fue de Antioquía y salió de allí al mundo de aquel tiempo. Así es. Pensemos en eso. Realmente la primera iglesia edificada realmente tuvo su primera pastora, Lidia fue la primera pastora. Ella entregó su corazón a Cristo cuando Pablo llegó a aquella ciudad. No había una sinagoga allí. Filipa. En Filipa, exacto, no había una sinagoga allí. Y la iglesia estaba en su casa por un periodo de tiempo. Y, y eso costó algo que Pablo y Silas casi fueron golpeados hasta la muerte allí Así es. por llevar el evangelio. Pero cuando usted se da cuenta que no hay límites a la importancia del evangelio, cuando llega al corazón y la vida de la persona, pensemos en esto. Esta ciudad, esta mujer fue la primera convertida que conocemos, que sabemos que entrega su corazón a Cristo.
como resultado de la predicación de Pablo. Si él no hubiese ido allí, finalmente llegó a Gran Bretaña y luego finalmente a América años después, ¿no? Entonces, cuando Dios salva a alguien, escuche bien, es algo muy especial. Lo es. Su obediencia a Dios cambió la historia del mundo. Ujú. Exactamente. Esa fue la primera predicación del Evangelio que conocemos en Europa y como usted ha dicho fue a Gran Bretaña, de ahí llegó acá. Han habido momentos donde la cadena ha estado en países, estoy pensando en Sudamérica en particular, donde ha sido dominado por el comunismo y este programa, esta programación ha hecho la diferencia en esos países. Correcto, muy correcto. Realmente no puedo recordar el nombre de este hombre, pero él es un historiador y en la Universidad de Texas, si no me equivoco, en Houston. Él escribió un libro sobre lo que estás diciendo. Nos envió un ejemplar del libro y decía que tocó a esas naciones. Así es, y el Evangelio lo hace, hermano Sagar, toca cada alma. Lo que el hombre debe de entender, y esto es difícil para el hombre moderno, el abrazarlo, es que estamos separados de Dios, somos pecadores, el pecado nos ha separado. Y uno puede decir, bueno, yo nunca he hecho nada malo, bueno, usted entonces no se ha observado de cerca, no está siendo honesto con usted mismo. Número dos, también debe de reconocer la justicia y la santidad de Dios y compararse a ello. Una vez que lo hacemos, vemos cuán faltos estamos a pesar de nuestra educación, a pesar de los avances en la ciencia, a pesar de los avances en la tecnología. El hombre aún es lo que es en su corazón y es el latir del corazón que necesita ser cambiado, el latir del corazón del hombre, y eso es lo que cambia el evangelio. Cuando el corazón del hombre es cambiado, su familia, su comunidad, su ciudad, su nación, su estado puede cambiar una persona a la vez. Y esta es la pasión de Dios desde el principio, desde antes que la tierra fuese formada. Él creó aquel cordero para pagar la penalidad de su pecado y el mío. Y la iglesia debe de volver a predicar este evangelio y seguirlo predicando, porque nunca sabremos cuándo esas palabras van a tocar el corazón de aquella persona que ya está preparada para la salvación y se da cuenta de que lo necesita. Como le he dicho una y otra vez, lo que yo vi aquella noche cuando yo fui salvo fue mi separación de Dios como resultado de mi propia vida y las decisiones que yo había tomado. Así que tuve que tomar esa responsabilidad y llegar al Salvador. Este es el mensaje, el simple mensaje, ese mensaje sencillo que debe de ser proclamado. Y aquellos que aceptan a este Salvador maravilloso, que tenemos que aprender a vivir con Él por fe, con su ayuda. No es algo que nosotros logramos, no es gracias por salvarme, Señor, yo de aquí sigo. No, se trata de fe. Y es ese plan magnífico de Dios, ese es el evangelio que Pablo promovió, ese es el evangelio que Pablo defendía aquí en Antioquía, el saber de que si él no se paraba por lo correcto, la dirección de la iglesia podía ser tergiversada, aquello que era simplemente carne. Mm. Y eso es lo que sucede cuando el hombre está a cargo. Yo conocí a H.B. Garlock en Los Ángeles, California. Yo estaba predicando una cruzada o una convención de jóvenes allí para las asambleas de Dios. Y él subió a la plataforma después de que el servicio terminó. Y fue la primera vez que lo conocí. Yo había escuchado de él, bueno, muchas veces. Y, y lo conocí otra vez, o lo vi otra vez en Dallas en una campaña donde yo estaba predicando. Y, y él abrió su predicación contando sobre lo que sucedió en el oeste de África con el mensaje pentecostés bajo su ministerio. Él vio milagros sin precedentes allí. Y realmente yo nunca tuve el privilegio de escucharlo predicar, ¿no? Pero él era el cuñado de Ian Trotter, de Mary Ruth, y, y él realmente era un hombre muy especial, llamado por Dios, ¿no? Un ejemplo de cómo Dios se movió.
Él tenía que ir a algún lugar y hubo una tormenta y el río que tenía que cruzar se creció bastante. Y ahora ya no era un río y no había un puente para cruzar, no había nada, no había manera de cruzar aquel río crecido. Y él y su gente que estaba con él, leí que ellos se acostaron, era todo lo que podían hacer, se acostaron esa noche y así lo hicieron. Y se despertaron la próxima mañana, ¿saben qué? Estaban al otro lado del río. Al otro lado del río. Y usted dice, es eso imposible, pero eso sucedió. Sí, tenemos que ir a la pausa, pero eso está documentado en el libro y se me olvida si está en su autobiografía, perdón, y es antes de que nos maten y nos coman, así que si la gente lo puede conseguir, puede hacerlo. Testimonio fenomenal, realmente, fenomenal. Estamos de vuelta. Vamos a empezar desde arriba otra vez. Esta es la octava vez que hemos hecho esto. Por lo menos, pero Bueno, ha sido bueno. Pero viniendo Pedro a Antioquía, Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para encabezar el evangelismo mundial. lo resistí en la cara, Pablo abiertamente se opuso y reprobó, aunque Pedro era mayor, porque era de condenar. por abandonar la cruz y recurrir a la ley. Porque antes que viniese unos de parte de Santiago, Nos da claramente otro ejemplo en cuanto a por qué los apóstoles o cualquier otra persona no debe de tener la última palabra, sino más bien la palabra de Dios misma. él Pedro, comía con los gentiles, Pedro conocía el Evangelio de la Gracia. pero después que vinieron, Aquellos de Santiago en Jerusalén, se separaba y apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. el problema era el temor de los hombres. Algunos de los cristianos judíos todavía trataban de cumplir con la ley de Moisés, lo que significa que aceptaban a Jesús como el Mesías, pero no daban crédito a la cruz en lo absoluto. Por eso Pablo escribe la epístola a los hebreos. Y era extremadamente importante, damas y caballeros, que Pablo hablase de este problema. ¿Y cuál era el problema exactamente? Bueno, Pedro estaba de acuerdo con la queja que algunos tenían y ya no comía con los gentiles. Bernabé estuvo de acuerdo con él y todos los judíos en la iglesia de Antioquía también hicieron lo mismo y no podían comer con ellos. Ese era uno de los ritos antiguos judíos y no estoy yo seguro que cuando Dios se lo entregó a Moisés incluyó eso allí. Lauren, tal vez tú o John saben al respecto, o si ellos inventaron eso ellos mismos. Bueno, las leyes dietéticas eran para separación, separaba al judío de otras naciones, pero no era el punto que el judío se suponía que estuviese siendo falto de testigo a Evadir. ellos. Se suponía que permaneciesen separados y entonces ellos tomaron eso a un nivel de acertar de que eran mejor que los demás y ese era el problema que estaba sucediendo. No solamente eso, sino que esta ley, la ley de Moisés y la ley de la dieta, que separaba a la nación, había sido eliminada, pero ellos no entendían eso en este momento. Muchos de ellos no lo habían entendido. Hay evidencia de que el guardar la ley era algo que estaba muy propagado en la iglesia judía en los primeros 10, 15 años de la iglesia, cuando empezó la iglesia no entendieron esa transición, sino que fue al apóstol Pablo que Dios le dio el entendimiento del nuevo pacto. Y si usted tiene un nuevo pacto, ya no está bajo el antiguo pacto, no puede tener dos pactos, No, está bajo no. uno o bajo el otro. Así que Ujú. el problema era verdaderamente de que Pedro no estaba reconociendo de que el antiguo pacto bajo Moisés había sido eliminado, vamos a decirlo de esta manera, había sido algo que había traspasado por el ministerio y la vida de Cristo y había un nuevo pacto y la base del nuevo pacto era que aquella persona aceptaba a Cristo y estaba puesto en la comunidad del nuevo pacto a través del Espíritu Santo puesto en Cristo
no en un terreno o un pedazo de tierra o bajo el antiguo sistema de sacrificios, ni tampoco bajo el antiguo templo o sus derechos o el tabernáculo, los derechos del tabernáculo, ni la antigua ley de Moisés que guiaba al pueblo de Israel, sino que Bueno, la ley del pero Espíritu era la guía ahora. el Señor estaba preparando a estas personas para la venida del Señor Jesucristo, el Redentor. Ellos tenían que traer al Redentor al mundo, que en Correcto. esencia ellos lo hicieron. Era la razón de todas estas leyes. Cada ley, creo que podemos decir esto y Jan, por favor, ayúdeme si desea. Cada persona, cada aspecto de la ley es un tipo o una sombra de aquello que fue cumplido en Cristo. Cristo Ujú. verdaderamente era la imagen que fue pintada, pero la ley fue entregada a estos infantes espirituales, por decirlo así, a esta gente que no entendía el significado completo de la ley. Por lo tanto, de acuerdo a Gálatas 3:19, la ley era algo transitorio, fue hasta que viniese la simiente a la promesa, a quien se le dio la promesa y esa simiente es Cristo. Cuando Cristo llega, Él no derriba la ley, sino que la Mm. cumple o la cumple completamente, toma el tipo y la sombra y lo lleva a lo que Dios había diseñado, pero para poder ser adultos espirituales tenemos que movernos del antiguo pacto al nuevo pacto. Bueno, pero estas cosas que señalaban a él, y la mayoría de ellos lo hacía, le señalaba a él, cuando él llegó, todo esto se cumplió, no había necesidad de eso ya. Pero la transición era difícil. Sí, Tenemos que reconocer que 1600 años de ley y después, claro, el trabajar con el Talmud, lo cual creó más leyes y regulaciones y separación que no fueron diseñadas por Dios. pero Lauren, ese realmente es el caso, no solamente con los judíos de 1000 años atrás. Yo recuerdo ver a monjas y sacerdotes que fueron salvos bajo nuestro ministerio. Recuerdo que prediqué en El Salvador y, y todo maestro en esa escuela donde estábamos habían sido monjas que habían sido salvas bajo este ministerio. Y el Espíritu de Dios se movió de una manera muy poderosa aquel día y fortaleció a esas damas. Y ellas, bueno, yo recuerdo que John Bueno me estuvo contando que estas damas habían recibido mucha persecución cuando entregaron su corazón a Cristo porque dejaron todo atrás Correcto, y fue sí. algo pues muy difícil. Yo no lo supe esto hasta después del servicio aquel día y, y realmente todo el mundo en cierta manera tiene que abandonar algo cuando vienen a Cristo, ¿no? Correcto. Y en el caso de los judíos, recuerden que lo que ellos tenían era verdaderamente de Dios. En ningún momento Pablo redujo o denigró el antiguo pacto o la ley de Moisés. Él entendió que era algo que tenía propósito. Gálatas nos enseña que ellos fueron guardados bajo la ley y el guardar mantuvo esa protección de provisión de otras naciones, pero también los emprisionó. Es la misma palabra, emprisionado y protegido al mismo tiempo. Pero hay que salir de eso para poder entrar en la persona de Cristo. Y el nuevo pacto, el cual nosotros tenemos, no es lo mismo que lo antiguo. El antiguo pacto es vital. Deberíamos estudiarlo, entenderlo. No es una extensión del antiguo pacto, es lo que estás No, es diciendo. un nuevo pacto, completamente nuevo. Y lo digo y la gente se molesta, pero los 10 mandamientos no son mi pacto. Mi pacto está dado y explicado en el Nuevo Testamento, en sus escrituras. Hay similitudes. Pero sí realmente entiendes el concepto moderno de eso, ¿no? El concepto moral, sí. Y hay que entender porque Moral, cuál exacto. es el concepto moral en la ley. No se puede definir. Si usted no hace los sacrificios, usted está moralmente mal. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Yo no defino la ley en las tres categorías como muchos lo hacen, moral, civil y ceremonial. Aunque Mm, yo creo que esas son herramientas de enseñanza, creo que es algo muy peligroso porque
El antiguo pacto no es mi pacto. Ahora, lo que debemos entender es de que existe esa continuación entre lo antiguo y lo nuevo. Pero las leyes morales no cambian, No, esas no no cambian. cambian. Y si estaba mal 1000 años atrás, sigue estando mal hoy. La mejor manera para que la gente pueda entender lo que yo digo es esto. Si usted encuentra una instrucción moral en el nuevo pacto que ha sido dada por el apóstol o Cristo, esa es su responsabilidad. Bueno, está en el nuevo pacto. Es lo que estoy tratando de decir. Así que el antiguo pacto es el antiguo pacto. Ese no es mi pacto. Ahora, esa continuidad ha sucedido. Por ejemplo, Pablo dijo en Corintios, salid en medio de ellos y separaos. Eso está tomado directamente de la ley de Moisés, pero no significa que la ley aún es invocada, que yo tengo que rendirle cuentas. Yo tengo que rendirle cuentas porque el representante de Cristo, el apóstol Pablo, dijo de que esto es algo que es mi responsabilidad. Yo tengo las palabras de Cristo, las palabras de los apóstoles y también tengo la presencia del Espíritu Santo que me enseña la moralidad aún más rápido y con mucho más impacto que aún el Claro Nuevo que Testamento, sí. porque el Nuevo Testamento, recuerdo los primeros 300 años de la iglesia, esto no existía, pero usted no estaba bajo la ley. Así que una vez más, esa transición es un poco confusa porque existe esa continuidad, las cosas que han pasado al nuevo pacto, pero es un pacto nuevo y está aquello que no continuó al nuevo pacto del antiguo pacto, tal como los sacrificios. Nosotros no ofrecemos sacrificios. Bueno, el único mandamiento que no era un mandamiento moral era acuérdate del sábado para santificarlo. Podemos argumentar eso, era moral. Le dijo Dios que lo hiciese, no lo hizo, eso es un fallo moral. Así que, una vez más, la ley es tipo y sombra. Todo lo que está en la ley es un tipo y sombra que nos señala algo que sería Cristo. cumplido en Cristo. Y hablemos de el cumplir. Estamos un poco fuera de ahí, pero vamos a hablar de esto del cumplir. Cuando yo estaba trabajando y era alguien que trabajaba en construcción y yo tenía que poner el cemento en, en los pavimentos y en las Asfalto. piscinas, ese asfalto, y ese asfalto era derramado. Ahora bien, la forma no era el final, la forma era solamente aquello que mantenía a ese asfalto y una vez lo poníamos ahí en el concreto, después de un periodo de tiempo volvíamos y quitábamos esa forma que Ese le habíamos molde. dado para poder tener la sustancia, para tener lo que aquella forma estaba diseñado para hacer. Todo en el antiguo pacto es una forma. Cuando Cristo vino, Él se derramó a sí mismo en ese molde y llenó eso completamente. En ese molde, Él llena eso completamente. Por ejemplo, el antiguo pacto, la moralidad, no matarás. Él llega y dice, bueno, eso fue el molde. Ahora yo me derramo en eso y ahora yo digo, ni siquiera te puede desagradar a alguien y te doy el poder a través de la persona del Espíritu Santo para que no te desagrade a alguien y para que no lo odies. Así que es mejor el molde o el cumplimiento de ese molde ofrecido por el nuevo pacto en Cristo. Y ve cómo es que uno es para los niños, otro es para adultos espirituales, gente madura. Así que el nuevo pacto es mucho mejor, como enseña el libro de Hebreos, porque ahora no solamente tengo eso de no matarás, tengo no odiarás. Me prohíbe odiar. No puedo odiar a los demócratas. No puedo odiar a los republicanos. No puedo odiar a Nancy Pelosi. No puedo odiar a Donald Estás Trump. pidiendo mucho. Estás pidiendo mucho. Si voy a ser cristiano, tengo que crecer y madurar a lo que debo ser. Así que el molde, Hay muchos que van a ver esa destrucción. Nos desagradan las acciones, pero no la persona. pero el punto es, y no quiero perderme en el punto, y lo digo porque el cumplimiento del molde en Cristo no solamente nos lleva a un nivel más alto de moralidad, sino que a través de la persona del Espíritu Santo, por causa del Calvario, cuando Él vino a vivir dentro de nosotros en el día de Pentecostés y de ahí en adelante, ahora Él provee ese poder sobrenatural si dependemos en lo que Cristo ha provisto
para que ese odio, que sería algo natural en la carne, es eliminado por el poder del Espíritu Santo, y en vez de eso nos encontramos orando por la gente, amando a la gente. Ese es el cumplimiento de lo que Cristo vino a hacer. Así que el molde está ahí, todo está en el molde. En el antiguo pacto, todo puede ser un molde, cada pedazo, la ley entera. Bueno, cuando Pablo habla de la ley, no lo está dividiendo en civil, ceremonial y moral. Es solamente la ley, porque ese no es mi pacto es nuevo. No veo yo cómo aquellos que están en contra de la tipología, no veo yo cómo no pueden encontrar tipología en el Antiguo Testamento. Hay aquellos que predican en contra de la tipología, pero yo no veo cómo pueden llegar a ello. La Biblia es un libro unificado. Yo tomé una clase que se llamaba La Unidad de la Biblia y fue una clase tan excelente, realmente una experiencia el poder ver cómo la Biblia es unida. Así que estando con el punto del hermano Larson, no puedo yo imaginar cómo puede descontar la tipología en el Antiguo Bueno, Testamento. es el tipo y el molde. Lo difícil para nosotros es separar el molde y llevarlo al cumplimiento. Fue algo difícil para el judío Sí. y hay que darles un poquito de, Lugar, de espacio, sí, ¿no? de gracia, porque nosotros no pasamos ese proceso fácilmente, propiamente. Todos estamos en el proceso de abandonar lo antiguo para abrazar lo nuevo. Bueno, realmente usted no puede aceptar lo nuevo a menos de que acepte la cruz. No puede. De otra Es el manera no medio para puede. lo nuevo. Estará realmente en medio de la nada, si no es así. Bien, Dave, vamos a continuar, por favor. Creo que el O tiempo se bueno, nos acabó. vamos en otro momento lo vamos a hacer, ¿verdad? Se acabó el tiempo. Oren por nosotros hoy. Oraremos por ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.